Shalom, saludos hermanos y amigos. En la serie que estamos desarrollando relativo al milenio, al reino milenial del Mesías, el estudio de hoy es quizá uno de los más importantes, o no necesariamente importantes, sino de los más específicos. ¿Ok? Vamos a presentar hoy las evidencias de que el reino mesiánico de 1000 años, porque hay dos reinos que esperamos, ¿verdad? El reino del Mesías y el reino del Padre. El reino del Padre ya está clarísimo que será después del milenio, después del reino milenial del Mesías. Entonces, el reino del Mesías se conjetura en las religiones por ahí de que será en el cielo. Algunas religiones, no todas, de que el Mesías viene para llevarnos al cielo y estar con él 1000 años en el cielo en un juicio, o sea, haciendo juicio, y después baja a la tierra y entonces es que empieza el reino eterno del Padre. Bueno, lo que vamos a mostrar hoy es evidencia de que eso no es así, eso es incorrecto. El reino del Mesías será en esta tierra y el reino del Padre cuando venga después del milenio, en esta tierra va a reinar también. Claro, este estudio y el que le sigue son indispensables. El que le sigue vamos a tratar cuál era la esperanza primitiva, la esperanza original en lo que llaman la iglesia primitiva, ¿verdad? La congregación primitiva. ¿Cuál era la esperanza respecto al futuro y respecto al reino? Vamos a mostrar enseguida el documento para comenzar en la parte de hoy. Ahí está. Entonces... vamos a acomodar el recuadro de la cámara primero. Ahí está. Pruebas de que el reino mesiánico será en esta tierra. Y algunos pasajes van a ser repetidos, ¿verdad? Pero hay otros nuevos. Mateo 25:31 nos muestra que el Mesías se sienta en su trono cuando vuelve por segunda vez. No es 1000 años después, es cuando vuelva. Mira lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no dice 1000 años después, y todos los mensajeros con él, en otras traducciones dicen todos los ángeles, basado en el griego, con él, entonces se sentará en su trono glorioso. ¿Eh? O sea, en su segunda venida es que él se sienta en el trono de David, como prometió el ángel a Miriam. Y dice, y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. No vamos a entrar en todos los detalles, pero usted puede leer este capítulo completo de Mateo 25 y verá más claramente todavía. Él separa la humanidad. Cuando dice las ovejas a su derecha, esos son los mansos. Él mismo dijo en las bienaventuranzas así llamadas, bienaventurados o dichosos o felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esos son los representados por ovejas. Y las cabras a su izquierda. La cabra, que es un animal más inquieto, ¿verdad? Menos manso, pues representa a los perversos, a los pervertidos, a los corrompidos, a los impíos, como se dice generalmente en el argot religioso, ¿verdad? Entonces, a los de su derecha le da entrada al reino y a los de su izquierda dice que van a ser destruidos. ¿Ok? Vamos al siguiente. Lucas 1:31 al 33 dice, su trono es el trono de David en Jerusalén. Ese es el título, ¿verdad? No lo acomode muy bien. Verso 30 dice, entonces el mensajero o el ángel, como dice otras Biblias, le habló entonces el ángel o mensajero le dijo, no temas, Miriam, o María, ¿verdad? Miriam es el nombre original de lo que llaman, de la que llaman María. No temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim, eso quiere decir el Todopoderoso.
Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahoshua. Otras versiones dicen Yeshua, y de ahí es que viene el griego Jesús, y después ahí pasa al español como Jesús. Pero el nombre original era Yahoshua. O si quiere la abreviación es Yeshua. Este, hablando de Yahoshua, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Estaba predicho ya. Y Elohim, Yahweh, le dará el trono de su padre David, o David, ¿ok? Él viene a reinar sobre el trono de David. ¿Dónde reinaba David? En Jerusalén, aquí en la tierra, no en el cielo. Obvio, ¿verdad? Y dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. O sea, que aun cuando después del milenio, después del reino milenial, el Padre será el gobernador supremo, el gobernante supremo en esta tierra, el Hijo seguirá gobernando con él como príncipe. Por eso dice que de su reino no habrá fin. Ok, en Revelación 5:10 está la promesa de que él va a reinar sobre la tierra. Miren, verso 9. Empezando con el 9. Dije Revelación 5:10, pero empezamos con el 9 y dice, entonces entonaban un cántico que decía, digno eres de tomar el rollo, esta es una visión, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, están refiriéndose al Mesías, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Yahweh gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. El importante es el 10. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim, o sea, para nuestro poderoso, y reinarán sobre la tierra. Nada más con el testigo. Pudiéramos terminar aquí con ese verso y cerrar la grabación y irnos de aquí. Y eso es suficiente, pero hay mucho más. ¿Ok? Vamos a leer Isaías 65, 9 al 10. Dice. El título que le he puesto es que la tierra es la herencia eterna. Así ha dicho Yahweh. Como hay vino nuevo en un racimo de uvas, alguien dice, no lo destruyas, que en él hay bendición. Así procederé yo por causa de mis siervos y no lo destruiré del todo. Sacaré de Jacob descendencia de Yahudá, herederos de mis montes. Acuérdense que la palabra montes en general, o sea, en las profecías, en las visiones de la Biblia, representan gobiernos, ¿ok? Mis escogidos tomarán posesión, mis siervos habitarán allí. Está hablando de la tierra de Israel, aquí en este planeta. Verso 10. Sharon, era un valle, se transformará en pastizal para ovejas y el valle de Ajor en lugar de reposo para ganado, para mi pueblo que me ha buscado. ¿De qué pueblo está hablando ahí? Obvio, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Eso es para empezar. Proverbios 10:30, ¿qué nos dice? Solo, no, en resumen, los titulitos que yo pongo arriba es el resumen de lo que se lee. Solo los impíos serán sacados de la tierra. Mientras que algunos maestros dicen que los santos serán sacados de la tierra, llevados al cielo. Es al revés. Los impíos serán sacados de la tierra, pero no para ser llevados al cielo. Y dice así el 28, el justo puede esperar gozo, pero la esperanza del malvado está condenada. El camino de Yahweh es una fortaleza para el intachable, pero una ruina para los malhechores. El justo nunca será conmovido. El malvado no habitará la tierra. Ahí está. Por lo tanto, en la comparación que se hace en el verso 30, es obvio que cuando dice que el justo nunca será conmovido, quiere decir nunca será sacado de esta tierra, porque lo contrario de eso es que el malvado no habitará en la tierra, o sea, será eliminado. ¿Ok? En Revelación, capítulo 20, verso 6, en el resumen es que el reinado de los santos se limita a 1000 años. Y dice así, feliz y santo
el que tiene parte en la primera resurrección, porque habrá dos resurrecciones. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder. Son los santos, los consagrados, quiere decir. Sino que serán sacerdotes de Elohim, el Todopoderoso, y del Mashiach, quiere decir el ungido, y reinarán con él por 1000 años. Ahí está. Ahí dice clarísimo que el reinado del Mashiach, cuando dice el Mashiach en hebreo, quiere decir el rey ungido, porque eso es lo que significa Mashiach, un ungido, en este caso un rey. Y reinarán con él por 1000 años. Ok, vamos a ver la siguiente. En Zacarías 14 versos 4 y 9. Aquí el ungido de Yahweh será rey sobre toda la tierra. Mire lo que dice. Entonces vendrá Yahweh. Eso lo hemos leído antes y hemos explicado también que cuando dice aquí Yahweh, se refiere al representante de Yahweh. Es como cuando habla Estados Unidos, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, en las Naciones Unidas dice, bueno, ahora va a Estados Unidos a hablar. Y el que habla es un hombre, ¿verdad? El representante de Estados Unidos. Pues así dice, vendrá Yahweh, pero el que viene en realidad físicamente es el Hijo. Y hará guerra contra esas naciones como acostumbra a guerrear en día de batalla. O sea que la venida del Mesías comienza con una guerra. En ese día posará sus pies en el monte de los olivos, cerca de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se dividirá en dos de este a oeste, y una parte del monte se moverá hacia el norte y la otra hacia el sur. Una llanura, una inmensa llanura. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un solo Yahweh con un solo nombre. Eso es significativo porque hoy en día le dan varios nombres al Todopoderoso, ¿verdad? Yahweh, Jehová, el Señor, Adonai, Hashem, Dios, muchos nombres. Pero él tendrá en ese tiempo un solo nombre, Yahweh. Pero no hay que olvidar que aquí está hablando de el representante de Yahweh, en este caso específico, ¿ves? Que viene a reinar sobre la tierra. Isaías, vamos a leer Isaías, Yeshayahu, capítulo 2 versos 1 al 5. Allí nos muestra que Jerusalén será la capital de este mundo bajo el reino del Mesías. Dice la palabra que Yeshayahu, hijo de Amoz, reveló concerniente a Yahudá y a Jerusalén. Ustedes ven que todos estos nombres son puramente hebreos porque esta es la versión israelita nazarena, en la que todos los nombres hebreos de lugares y de personas se ponen tal como se pronuncian en hebreo. Y dice el 2 en los días venideros, el monte de la casa de Yahweh, acuérdense que el monte quiere decir el gobierno, el monte o el gobierno de la casa de Yahweh quedará afirmado sobre las montañas y más elevado que las colinas. Eso quiere decir que habrá otros gobiernos, hermano. O sea, el gobierno de Yahweh del Mesías, ¿verdad? En representación de su padre, pues no es único gobierno. Habrá otros gobiernos. Cada nación tendrá su gobierno local y él será el gobernante general. Y muchos pueblos vendrán y dirán, verso 3, vengan, subamos al monte de Yahweh. Eso quiere decir, vamos allá donde gobierna Yahweh. Y allá que está su hijo gobernando en nombre de Yahweh. A la casa del Elohim de Jacob. ¿Dónde es que está la casa del Elohim de Jacob? O estuvo, pero estará otra vez. Jerusalén, ¿ok? Para que Él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión, ese es un nombre, otro nombre para Jerusalén, saldrá la Torá, o sea, la ley, de Jerusalén, la palabra de Yahweh. Right? Verso 4. Así él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado. O sea que ahí se acabó la guerra. Y sus lanzas en podaderas. No alzará nación, no alzará espada nación contra nación. Nunca más conocerán la guerra. O sea que el inicio del reino milenial del Mesías es el fin de toda guerra. Verso 5. Oh, casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz de Yahweh. Hermanos, recuerden que este pasaje, al igual que muchos otros pasajes de las antiguas escrituras, lo que llaman el Antiguo Testamento equivocadamente,
es, se escribió, todo esto se escribió antes de la venida del Mesías, ¿verdad? O sea que todavía no existía así físicamente acá en la tierra el Mesías. Por eso es que se menciona a Yahweh. Pero una vez venido el Mashiach, ya en el siglo I, pues ahora él es el representante de Yahweh. O sea, lo que se diga aquí de Yahweh en términos del reino, eso lo va a cumplir el Mesías durante el reino, su reino milenial. Ahora en Revelación, capítulo 3 y verso 21, nos muestra que los santos gobernarán a las naciones actuales con el Mesías. Vamos a ver. Al que venza, dice el verso 21, y está hablando el Mesías en una visión a Juan. Al que venza yo le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Acuérdense que esto se expresa en el libro de Revelación, conocido como Apocalipsis, en una visión que tuvo Johanán, Juan, donde vio al Mashiach en visión, ¿verdad? Esto no es algo literal que él vio, sino una visión, pero él vio al Mashiach y el Mesías le habló y le dijo esto: al que venza, yo le concederé que se siente conmigo en mi trono, ese es el trono de David, porque eso fue lo que el ángel prometió a Miriam, a María, que ese niño que ella tendría se sentaría sobre el trono de David. Y dice, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, lo que quería explicar ahora cuando dije que enfaticé de que esto es una visión, es que el Mesías está en el cielo ahora, junto con su Padre, en el trono de su Padre, gobernando. El trono quiere decir el gobierno, hermanos. No necesitamos pensar que allá en el cielo pues se sientan en sillas físicas así como esta, un trono físico. No necesariamente en el cielo, puesto es un nivel, una dimensión espiritual, pero un trono es un gobierno. Eso quiere decir que el Mesías comparte el gobierno del universo ahora con su Padre. O al revés, su Padre, que es el gobernante universal, comparte su trono, su reino, su gobierno con el Mashiach, con su Hijo. Y él está sentado allá. Ahora, después, cuando lo que ya leímos antes, llegará el momento en que él vuelva a esta tierra y entonces establecerá su propio trono en el trono de David o David. ¿Ok? Vamos a leer ahora Daniel 7, 13, 14 y 27, que nos muestra que ellos gobernarán naciones físicas aquí sobre la tierra, el Mesías con los suyos. Esto es una visión del futuro. Dice, estaba yo mirando, este es Daniel el que escribe, estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre, es decir, que alguien que parece un hombre. Llegó hasta el anciano de Días, y el anciano de Días es el padre, ¿verdad? En la visión. Llegó hasta el anciano de Días y lo presentaron delante de él. El anciano de Días, en la visión es un símbolo, ¿verdad? Un viejito, un anciano, pero se representa a Yahweh el Padre. Verso 14. Entonces se le dio a este que venía bajando, que es como un hijo de hombre, eso quiere decir que es como un hombre, y es el Mesías. Dice, entonces se le dio a ese el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, está hablando de gobiernos aquí en la tierra, todos los pueblos, habrá pueblos entonces, naciones, habrá naciones entonces, y lenguas, habrá idiomas todavía, le servirán al Mesías. Su dominio es un dominio eterno, ¿ok? Que no se acabará y su reino no será destruido. Verso 27. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo. ¿Dónde es debajo de todo el cielo? Pues aquí en la tierra se les darán al pueblo de los santos, los consagrados. Él a los pueblos del Hilayá. Lo que pasa es que aquí pusimos eso como está en el original. Y este libro, por lo menos esta parte del libro de Daniel, está escrito en arameo, no en hebreo. Por eso Hilayá es lo mismo que Elión, el Altísimo, el Supremo.
Y el pueblo de los santos del Ilayá, entonces el Supremo, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Qué van a estar haciendo los santos, los consagrados? Siempre uso la palabra santos, aunque no es la más correcta. Lo más correcto es los consagrados, los dedicados, que son los discípulos del Mesías y también Israel, el Israel reformado, ¿verdad? No como está ahora, sino cuando sean transformados, pues gobernarán físicamente sobre las naciones que existen ahora, hermanos. Algunos, yo empecé a preguntar y lo dejé a mitad, ¿qué van a estar haciendo los santos, los consagrados, los discípulos del Mesías junto con Israel durante ese reino del que está hablando aquí? Porque los que dicen que vamos a ir al cielo y que allá es que vamos a pasar 1000 años en un juicio, imagínense 1000 años haciendo un juicio, ¿sobre quién? Pues juzgando a la humanidad que está allá abajo, muerta, supuestamente, según ellos, ¿verdad? No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que van a estar gobernando, reinando sobre las naciones aquí. Ahí está. Su reino será un reino eterno y todos los dominios, lo que decir también los gobiernos de este planeta, le servirán y le obedecerán. Vamos ahora al último libro de la Biblia, Revelación, que todo el mundo conoce como Apocalipsis, ¿verdad? Pero Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Por eso lo hemos llamado revelación. Capítulo 11, verso 15, donde nos muestra que el reino solo será una transferencia de poderes. ¿Qué quiero decir con eso? Verso 15. El séptimo mensajero de los 7 mensajeros o 7 ángeles que se mencionan en ese libro de Revelación, el séptimo mensajero tocó la trompeta y en el cielo, recuerden que todo esto es una visión del futuro, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano, ese es Yahweh el Padre, y de su Mashiach. Él reinará por siglos y siglos. Entonces, ¿sobre qué reinos, sobre cuáles reinos va a reinar el Mashiach? En el cielo. Allá no hay gobiernos así como de los que habla la Escritura. Dice el reino del mundo. Vamos a leerlo otra vez. Esas voces en el cielo decían, el reino del mundo, de este planeta, ha venido a ser de nuestro soberano, que es Yahweh, y de su Mashiach. Ahí está. Entonces el Mesías, cuando regrese a esta tierra, después que haga el juicio de las naciones, ¿verdad? Que los divide en dos y los mansos, las personas buenas, pero que no lo conocen, entran al reino para ser reeducados. Eso aprendemos de otros pasajes que ya hemos estudiado. Y entonces los impíos, perversos y corruptos serán eliminados sobre ese montón de millones de mansos que entran al reino, que están ahí en sus naciones. Los que viven en Rusia están en Rusia, los que viven en China están en China, los que viven en América están en América, etcétera. Cada cual en su país, ¿verdad? Dice que el reino del mundo va a ser gobernado por el soberano Yahweh, pero no literalmente, no físicamente, sino a través de su Mashiach. Entonces, el reino del mundo, hermanos, es sobre el que el Mesías va a reinar. No es allá en el cielo sobre quién sabe qué, y quién sabe quiénes están en el cielo. En el cielo solamente están los espíritus. Los que llaman, todo el mundo lo conoce como ángeles, son seres espíritus, ¿verdad? Entonces, pues, él viene a gobernar sobre, lo dice ahí, el reino del mundo. ¿Qué más quiere? Bueno, vamos a ver Daniel, otra vez el libro de Daniel, que los judíos dicen que no es un profeta, no fue un profeta, pero sí fue un profeta. Capítulo 2 verso 35 y verso 34. Quise decir 44. Aquí nos muestra que la profecía de Daniel indica un reino en la tierra. Sí, estamos repitiendo eso, pero es que estamos leyendo varios pasajes que muestran lo mismo que estamos diciendo.
Dice, mientras miraba, se desprendió una piedra. Esa es la visión que tuvo Daniel de una imagen compuesta de distintos metales, oro, bronce, etcétera. Mientras miraba, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ese es el reino del Mesías, ese es un símbolo, el reino del Mesías que viene. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Eso quiere decir que cuando el Mesías venga, eliminará todos los gobiernos de este mundo. No a la gente, estamos hablando de los gobiernos, el sistema de gobierno. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y se volvieron como la paja de las eras en verano. O sea que durante el reino milenial del Mesías, esos gobiernos que hay ahora, Estados Unidos, Latinoamérica, los gobiernos de Europa, los gobiernos de Asia, todo eso dejará de existir. Recalco, no la gente está ahí. Estamos hablando de los gobiernos, ¿ok? Y se volvieron, terminando ese verso, dice, y se volvieron como la paja de las eras en verano, o sea que desaparecen. El viento se los llevó. Esto es un símbolo, ¿verdad? Y nunca más se halló su lugar. O sea que esos gobiernos, como existen ahora en este planeta, nunca más serán restaurados a como son ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con la piedra que golpeó la imagen? Dice, y la piedra, esa piedra representa el gobierno del Mesías. Eso lo reconocen todas las iglesias cristianas reconocen esto, en eso estamos de acuerdo. Dice, y la piedra que golpeó la estatua, que es el gobierno del Mesías, se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Hay que detenerse ahí. Quiere decir que el gobierno del Mesías viene, elimina los reinos de este mundo y según la visión que esa piedra empezó a crecer, curioso, ¿verdad? Porque las piedras no crecen. Esto solo se da en una visión o en un sueño, pero esa visión es símbolo de la realidad que viene. Dice que la piedra que golpeó la estatua, que es el gobierno del Mesías, se convirtió, eso quiere decir que es algo que se cambia y progresa, se convirtió en una gran montaña que llenó que toda la tierra. Verso 44. Y en los días de esos reyes, el ajá del cielo, otra vez está la palabra, aparece ahí la palabra aramea en vez de hebreo, porque esta parte de Daniel fue escrito en arameo, no en hebreo. Y el ajá es el singular, o sea, el equivalente de Elohim. Elohim en hebreo, en arameo se dice el ajá. El ajá del cielo levantará un reino a través del Mesías que nunca será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, los representados por la estatua de metales, pero él permanece para siempre. Hermano, ¿qué más claro lo quiere? Como yo suelo decir, si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Viene el Mesías, elimina todos los gobiernos de este planeta y se establece él como el rey supremo de este mundo en nombre de su padre. Pero él, ese gobierno de él, permanece para siempre. Ok, vamos a ver, fíjense que estamos visitando los varios profetas distintos. Ahora volvemos a Isaías o Isaías. En hebreo se llama Yeshayahu y también se llama Yeshayah, un poquito abreviado. Los escritores hebreos tendían a abreviar un poco algunos nombres. Aquí nos muestra, capítulo 25, versos 6 y 7. Aquí nos muestra que el reino se inaugurará con un gran banquete. Otra cosa que no concuerda con eso de ir al cielo. Yahweh de los ejércitos. Siempre recuerden que esto lo hace Yahweh de los ejércitos, pero es a través de su Hijo, el Mesías. Hará sobre este monte es el monte de Jerusalén, para todos los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Pues los que hay ahora aquí. Un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, de manjares suculentos, sazonados con tuétano, de vinos añejos bien refinados, y sobre este monte destruirá
la cubierta que se ha echado sobre los rostros de todos los pueblos, que es la muerte, y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Ahí está. La muerte incluso se va a eliminar. Bueno, y otras cosas, ¿verdad? No simplemente la muerte, todos los males que cunden las naciones. Ahora, actualmente, todo eso será eliminado. Ok, y el último pasaje que vamos a considerar hoy, Lucas 22, 28 al 30. Ahí nos muestra que el Mesías prometió esto a sus discípulos. Y ustedes, ahí, el Mesías está hablando a sus discípulos aquí en el siglo I, cuando estaba aquí físicamente antes de morir. Y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Así que yo, dijo él, dispongo para ustedes un reino, como mi padre lo dispuso para mí. O sea que el reino del Mesías es el mismo reino de sus discípulos. O sea, el gobierno del Mesías. El Mesías gobierna a través de sus discípulos. Verso 30. Perdón, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino. ¿Ves que aquí no habla de ir al cielo a estar flotando allá en los espacios siderales o quién sabe qué, haciendo qué allá arriba en las habitaciones de los espíritus? Eso no es lo que promete aquí. Aquí está hablando de comer y beber. En mi mesa, dice el Mesías. En mi reino, dice el Mesías. Y se sienten sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Hermanos, ¿lo quiere más claro? No puede ser más claro. ¿Cuántos discípulos tuvo el Mesías cuando estuvo aquí en la tierra como hombre? 12. Eso es elemental, eso es primer grado, es más, eso es kindergarten. 12 discípulos. ¿Cuántas tribus había en el Israel, verdad? En Israel cuando estaba dividido en tribus. 12 tribus. Ahí está. Y dice que sus discípulos se van a sentar sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Nada de, nada dice ahí de ir al cielo, ni de gobernar en el cielo sobre quién. Ahora, hay que entender otro detallito que no está exactamente en este pasaje, pero lo hemos mencionado antes y está en otros pasajes, que el Mesías también va a gobernar a través de Israel. No estamos hablando de el pueblo de Israel imperfecto que está ahora, el pueblo de Israel con todas las debilidades y corrupciones inherentes en la humanidad que existe ahora, ¿verdad? Sino un pueblo de Israel reformado, restaurado, regenerado. Ya serán inmortales junto con los discípulos del Mesías. Esos, esos son los que van a gobernar sobre la tierra. ¿Mm? Y dice, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el gobierno del Mesías en Jerusalén consistirá, o vamos a decirlo así como está en la escritura, tendrá 12 tronos, aparte del Mesías, ¿verdad? El Mesías es el primero. Y ¿quién va a gobernar sobre el pueblo de Israel? Ahí está. Para gobernar a las 12 tribus de Israel, los apóstoles del Mesías van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, sobre el pueblo de Israel total. Y el pueblo de Israel, junto con los apóstoles, obviamente, y junto con todos los que son del Mesías, que ya lo leímos, son los que gobernarán a las naciones que están allá afuera, como quien dice, allá en cada cual en su lugar. Hermanos, esto es todavía una parte del tema total. Lo que pasa es que sería imposible dar ese tema de una sola vez. Lo estamos dividiendo en muchas partes. Y con esto, pues llegamos al fin de de esta parte que ofrecí hoy, para hoy, es la evidencia bíblica de que el reino y todo lo relativo a ese reino mesiánico se le dice porque el que va a reinar tiene el título de Mashiach,
que significa el ungido de Yahweh. Entonces, pues, ese reino, ese gobierno, será aquí en esta tierra. Los justos, dice los santos, nunca serán removidos de esta tierra. Los impíos son los que van a ser eliminados de la tierra. Los perversos, ¿verdad? Por lo tanto, esa teoría de que vamos a ir al cielo cuando venga el Mesías, hermanos queridos, por más que lo hagan con buena intención, los maestros, porque no les puedo acreditar en mala intención a ningún maestro de Biblia. Si dicen algo equivocado, pues porque, si dicen algo mal es porque están equivocados, pero no es porque sean malos, ¿verdad? Pero es claro, hermano, por las escrituras que esa teoría de que viene el Masías, eleva a su iglesia, según ellos, y se lo lleva para el cielo y a reinar con él 1000 años, es una fantasía. Eso no existe en las escrituras. Y hay varios versos que parecerían decir eso, pero los vamos a analizar próximamente en su contexto correcto para que ustedes vean que no es como ellos dicen. Los textos que utilizan para enseñar que vamos a ir al cielo, todos tienen una explicación correcta y que no tiene nada que ver con el cielo cuando la comparamos con otros pasajes de las escrituras, etcétera. Pero eso viene después, ¿verdad? Hay que ir poquito a poco, para ir digiriendo como la comida, ¿verdad? Uno no se come toda la comida de una vez, se indigesta o se puede ahogar. Uno se la come cucharada a cucharada, ¿verdad? Según lo que sea. Así hay que comer esta comida espiritual. Para poder digerirla es poquito a poquito, tema sobre tema, tema tras tema y poquito hasta que lleguemos al final. Bueno, pero tampoco vamos a estar meses en esto, ¿verdad? Esa es cuestión de quizá un mes o dos o algo así, no sé. Entonces, queridos hermanos, pues con esto me despido, me voy a despedir ahora hasta la próxima ocasión, que será la próxima semana, ¿ok? En la que continuaremos con otra sección del tema general del reino, otra sección muy importante también, y van a ver pasajes contundentes que demuestran que esto que estamos diciendo es la verdad. No porque la decimos nosotros, porque lo dice la Escritura Sagrada de Israel. Bueno, pues hasta entonces, Shalom.